Pues de nuevo, buenas tardes. Vamos a comenzar esta mesa de debate prevista dentro de este primer Congreso Nacional de Archivos y de Documentos y Archivo Electrónico. Y lo vamos a hacer hablando del cuore, ¿no?, del documento electrónico. ¿Cuál es el futuro que se nos dibuja con el documento electrónico? Como veo que hay mucha gente, incluso gente sentada en el suelo, voy a hacer una pequeña matización. Hemos consensuado que vamos a hablar de cuál es el futuro que nos dibuja el documento electrónico, pero no desde el punto de vista única y exclusivamente de cuál es el futuro que nos depara o que se prevé para los archiveros el documento electrónico, sino queremos plantearlo de una forma más amplia. ¿Qué supone o qué va a suponer socialmente la transformación digital y la implantación en las relaciones entre partes de los documentos electrónicos? Y para ello, la mesa está configurada por 6 personas que coincide además que formamos parte, es el comité de, no sé cómo se llama, de edición o de... Científico. El comité de programa. El comité de programa de este congreso. Como las personas que nos acompañan son suficientemente conocidas, pues simplemente, bueno, dos cuestiones. Allá, a mi derecha, está Beatriz Franco, que es archivera del Cuerpo Facultativo de Archivos del Estado. Ahora mismo presta sus servicios a la Administración del Estado en el Ministerio de Educación y Cultura, en la Subdirección General de Archivos del Estado. Ella es jefe de servicio y además es la secretaria de la Comisión de Superior de Calificadora de Documentos Administrativos del Estado. A continuación tenemos a uno de nuestros anfitriones en Leganés, Eugenio Villarreal Mascaraque. Por mi madre. Porque tiene madre, y que es el archivero municipal de Leganés, el director del archivo, y lleva en esta organización desde hace más de 30 años. A Sonia Rivas, también de Madrid, del archivo Sonia Crespo, que es la archivera del Ayuntamiento de Rivas hacia Madrid, también sobradamente conocida, y además es una activista del mundo de la transformación electrónica y de la gestión electrónica de documentos. Continuando por mi izquierda, tenemos a José María Nogales Herrera, del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, archivero, también director del archivo del Ayuntamiento de Alcalá desde hace también 30, lo dejamos ahí, y más años, y que además es una institución en Alcalá de Henares. Por la edad. No, por la edad, no, por otras cosas. Y por último tenemos a Gerardo Busto, que es el subdirector general de Información y Documentación y Publicaciones del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y que todos conoceréis porque lleva mucho tiempo ya trabajando en el impulso de la administración electrónica desde el punto de vista de la gestión y administración de documentos electrónicos. Para nadie, uno de sus logros, y para nadie ya pasa desapercibido a estas alturas, ¿no?, el modelo Insight de gestión electrónica de documentos. Bueno, pues con ellos vamos a hablar de qué es esto y qué supone el cambio, el desafío o los cambios que se avecinan con la gestión de los documentos electrónicos. Hemos estado preparando esta reunión y yo les contaba una anécdota que me dicen, es una anécdota personal, pero dicen, cuéntala, que puede ser en cierta medida ilustrativo de lo que vamos a tratar en esta tarde. La voy a contar muy resumida, a ellos les hice la versión extensa. Es decir, por razones que no vienen al caso, asistí a un proceso de adquisición de un bien inmueble en el Reino Unido. Y esto consistió, como aquí, te vas a una agencia inmobiliaria
alguien te ofrece comprar el inmueble, te lo gestiona todo, te dicen cuánto es el importe, estás de acuerdo, llevas un cheque del banco para pagar y, digamos, vamos a hacer el contrato de adquisición. Y para ello, en el Reino Unido nos vamos al ayuntamiento. No hay notarios, no hay registradores de la propiedad, nos vamos al ayuntamiento. Un funcionario del ayuntamiento, una transposición que sería una especie de registro de la propiedad nuestro, identifica a los obrantes, toma nota, se acepta la entrega del cheque por el valor del inmueble, se toma nota de quién es el nuevo propietario, se entregan las llaves y cada uno se va a su casa y nada más. Cuando estábamos en este proceso, con quien estaba me decía, qué raro que no hayas dicho nada. Dijo, pues he aprendido muchísimo. Y frente a lo que nos decía el profesor Gasalla esta mañana de la confianza, que sí que es cierto, a mí este proceso me generó un poco de desconfianza, o más que de desconfianza, de incertidumbre. En este proceso, que para nosotros adquirir una vivienda es un hecho vital muy relevante, nadie ha firmado nada. Nadie se ha llevado una escritura ni un papel a su casa diciendo usted es el propietario. Cuando hemos llegado a casa, hemos entrado en el servicio que ofrece la Administración Pública Británica, se ha puesto la cédula de identificación de la persona que había adquirido el bien y ahí salía el registro. Esta señora es desde tal fecha propietario de este bien. Este bien se ha pagado un valor concreto y está sujeto o no está sujeto a tasas administrativas y tal. Bien, a lo que voy, era un proceso de gestión electrónica y de creación de un objeto jurídico de relaciones entre partes basado en la confianza de carácter electrónico, donde, no era mi caso, pero yo, ciudadano, no he hecho absolutamente nada, ni firmar. Y yo todo esto lo estaba procesando pensando en Leganés. Y digo yo, ostras, esto nos sirve un poco como reflexión para hablar del futuro que nos dibuja el documento electrónico, más allá de cómo lo vamos a gestionar en los archivos, que ese es otro cantar. Y entonces, planteamos en la reunión previa, y yo os lo planteo ahora aquí en la mesa y vosotros decís, con carácter general, no sé, posicionaros un poco en el sentido de qué es para vosotros, o cómo veis, o cómo sentís, o qué intuís, qué es esto de la transformación digital desde el punto de vista de los cambios sociales que ese documento electrónico, alguien decía esta mañana, inexistente, pero que está ahí, nos va a provocar. ¿Cómo dibujáis vosotros ese panorama? ¿Alguien empieza? Beatriz, Gerardo, por los extremos. ¿Qué? Da igual. Gerardo, ¿empieza? Venga, ala, empieza tú y después dirá que la presencia de mujeres es muy pequeña en este congreso. No, entonces empiezo yo. Que no se diga. Bueno, gracias por la presentación. Yo creo que si tengo que pensar ahora mismo hablábamos de una palabra con la que nos sintiésemos cómodos diciendo de cómo preveemos ese futuro. Y cuando hablábamos de una palabra así cada uno, yo escogí colaboración. Sí que es verdad que yo trabajo mucho y creo mucho en el trabajo colaborativo, en que tenemos que estar trabajando de una manera colaborativa con los compañeros, de todo lo que son los entornos interdisciplinarios, que tenemos que hablar de la comunicación que tiene que haber entre los archivos, entre los gestores de la información, entre los TICs, entre todo eso. Pero sí que es verdad que ahora mismo estamos trabajando en entornos ya colaborativos, es necesario. Esta mañana hemos oído muchas veces lo de que no somos islas, que no podemos hablar de silos de información, que tenemos que estar hablando siempre de colaboración, de que la gestión documental, por un lado, habla de archivística, pero por otro lado, habla con la administración y habla con los informáticos, que decía esta mañana también Javier Barbadillo, pero también estoy pensando en la colaboración más allá, que igual es la que no hemos hecho. Que esta sí que estamos haciéndola, de la colaboración, o eso creo que sí que se está haciendo, pero ya es también la colaboración también
de nosotros administración, nosotros en muchos casos, no digo ya archiveros, digo nosotros como administración y los propios ciudadanos. Estamos todo el rato hablando de que nos debemos a los ciudadanos, de que es nuestra razón de ser, de que los datos no son nuestros, son de los ciudadanos, de que tenemos que ser transparentes para que los ciudadanos sepan qué hacemos, hablamos de rendición de cuentas, hablamos de tal, pero los ciudadanos no sé hasta qué punto se creen que colaboran con nosotros, sino que simplemente están haciendo uso de unos entornos que nosotros le damos, que son, bueno, cómo tienen que manejarse con la administración. Cada vez de forma más abierta, sí. Cada vez de forma más electrónica, sí. Pero igual el paso que nos da el futuro de todo lo que es la administración electrónica, yo creo que es también en que tenemos que cambiar la manera de relacionarnos entre la administración y el ciudadano y el ser capaz de ser, pasar de un algo pasivo a ser interactivos. No sé muy bien cómo la administración, estoy pensando en la Administración General del Estado. Esta mañana ha habido muchas comunicaciones de las administraciones locales, que sí que es verdad que al tener una relación más estrecha con nosotros ciudadanos, igual que la Administración General del Estado, igual es más fácil, pero como Administración General del Estado, a mí lo que me genera en el futuro ya no es solo cómo vamos a conservar nuestros documentos, cómo va a ser el PARES del 2030 o lo que haya, sino cómo vamos a hacer que nuestros servicios, nuestros medios electrónicos sean servicios interactivos con el ciudadano. Ya. Muy bien, muchas gracias. Una cuestión de orden que no he dicho. En cualquier momento, quien quiera intervenir desde la sala, levanta la mano e interviene. Que esto es colaborativo y esto lo construimos todos. Gerardo, ¿qué? ¿A dónde vamos? ¿Qué hacemos? A ver, yo creo que cuando pensamos, estamos trabajando en el documento y un poco lo que han comentado aquí, el ejemplo, el caso que tú has puesto antes, realmente lo que estamos es, sobre todo, estamos trabajando con unos medios, una tecnología que hay ahora, pero para construir otro mundo. Es un ciudadano que viva mejor, que le demos menos la tabarra. Nosotros somos ciudadanos también con las administraciones, no lo olvidemos, ¿no? Entonces es un mundo distinto, donde la palabra que hemos elegido cada uno, tal, yo he cogido la de sin papeles, en el sentido de qué es lo que simboliza y tal, es decir, otras herramientas, otra manera de hacer y tal. Pero todo eso no sirve de nada si entendemos que estamos haciendo transformación digital y lo importante son las nuevas herramientas y lo digital. Esto es el accidente. Lo importante realmente es la transformación. Ese ejemplo que comentaba Alfonso es una manera diferente de hacer las cosas. Probablemente no es transportable porque es otra cultura, es otro país, pero probablemente la administración electrónica les ha hecho cambiar la gestión. Seguro que antes no se hacía así tampoco. Había escritura. Por eso, es una escritura de tu casa como siempre. La gracia de esto, el objetivo principal, no es mimetizar lo que estamos haciendo ahora mismo en papel, hacerlo electrónico. Es que aprovechemos y cambiemos, y nos sobran trámites, burocracias y tal, por un tubo. Entonces, esto es una oportunidad, es una exigencia para que aprovechemos lo digital para transformar. No es para que cambiemos todo a digital. O sea, todo lo que estamos haciendo ahora vía digital, volver a hacerlo, todo el mundo repetir todo el mecanismo analógico. Es pasar de alguna manera de gestionar electrónicamente, que es lo que estamos haciendo ahora, hemos empezado a usar las herramientas y gestionar electrónicamente, a pasar a gestionar documentos electrónicos, es decir, otra manera de ser, otra manera de vivir. El documento electrónico va a implicar, pues, por ejemplo, que no entreguemos las cosas que la administración ya tiene, pues, que se lo organice, que interactúen, que interoperen, que adivinen que necesitamos una ayuda, digo que adivinen, que jueguen con los datos, que está, y que necesitamos una ayuda y una beca, y no hay que pedirla, si lo saben, tienen los datos. El ejemplo más palpable, y ya termino, es la agencia tributaria. Todos hemos vivido esto es un poco por barrer por casa, todos hemos vivido el proceso de aquellos tochos enormes de la declaración en el estanco con un sobre, luego después el programa PADE, que a veces era un poco el lío madre, ¿no? Y ahora, sin embargo, entramos en la agencia tributaria cuando llega la época de la declaración de la Hacienda, de la declaración de la renta, llevamos un sustillo, pero por lo menos un susto cómodo. No es lo mismo la burocracia en el entierro a que encima puedes ser, por no es que te lo pongas fácil, ¿no? Entonces, bien, te puedes llevar el digital, pero es un susto fácil, cómodo, y
saben todo. No solo eso, sino que hay 20 euros que cobraste en algún sitio en enero pasado que se te han olvidado y tal. Ay, la agencia te lo está pasando. Entonces se trata de decir, ¿por qué no hacemos lo mismo con las becas? Ustedes tienen los datos, jugamos con los datos y diría, a usted le toca, le corresponde una beca. No me la pida, no me traiga papeles, lo tengo yo todo. No me traiga lo que yo y otras administraciones de democracia. Y es como vamos a seguir, no me enrollo más. Y seguimos adelante. Vamos, para mí lo importante es que entendemos que transformación digital es básicamente transformación. Y si no hacemos eso, es un pan comido. Eugenio. Me toca a mí. Sí, sí, te toca, pero puedes intervenir cuando quieras. Vale, Incluso sin que te a ver, toque. yo también he elegido otro sin. Yo he elegido sin miedo, o sin miedos. Y os explico por qué. Es decir, estamos en un momento de un cambio radical. ¿Os acordáis de a mí que me gustan mucho las series de ciencia ficción? A mí me gustaba mucho Star Trek. Y os acordáis que en Star Trek se daban aquí y se comunicaban, es decir, tenían móviles. Usaban, es decir, yo creo que si nos ponemos un poco en el punto de vista de los ciudadanos, nosotros vemos, José María ha contado también la anécdota de su madre que tiene un problema, que es que cuando va a actualizar la cartilla al banco, ahora ya no la actualiza en ventanilla, sino que tiene que salir fuera y eso le genera pues una serie de problemas, de inseguridades. Pensemos en los ciudadanos de la generación que está ahora creciendo, ¿vale? Que tienen entre 0 y 25 años, es una generación que no va a tener miedo al uso de las nuevas tecnologías, a los documentos electrónicos, porque están haciendo con ello. Entonces, a mí me parece que eso es un paradigma importante a tener en cuenta, porque en definitiva nosotros lo que hacemos es servir a los ciudadanos, y si los ciudadanos no están teniendo miedo al uso de las nuevas tecnologías y al uso de documentos en soportes electrónicos y a comunicarse, todo eso de alguna manera va a llegar a nuestras administraciones. Y en definitiva no deja de ser lo que ha pasado en Londres, que efectivamente te genera esas dudas, es decir, pero bueno, ¿y esto cómo funciona? Pues seguramente que a un chico que tiene 15 años, cuando tenga que comunicarse con las administraciones y lo haga de forma electrónica, con documentos electrónicos, no le va a producir ningún problema, no va a tener ningún miedo. No es como ahora cuando llega el viejecillo, llega al archivo y dice, yo es que quería, mire usted, que tengo un problema, a ver si me deja el plano, a ver si puedo acceder a este documento. No, los ciudadanos van a tener los derechos de acceso, las formas, las facilidades de otra manera y van a estar acostumbrados. Entonces yo creo que desde ese punto de vista a mí me parece que de alguna manera estamos fabricando una sociedad sin miedo de los ciudadanos a usar los productos consecuencia de la transformación digital. Y yo creo que eso a nosotros que nos ha pillado un poco en medio, pues nos genera muchas dudas, pero a esas nuevas generaciones yo creo que ninguna. Y eso es lo que yo quería aportar. Pepe. Sí. Gracias. Gracias, Eugenio, por acordarse de mi señora madre. Exactamente. En la tormenta de idea que hemos tenido se nos pedía una palabra y yo he sido más disciplinado que ellos, porque he sido de una sola palabra. Y he propuesto inmediato, inmediatez. ¿En qué sentido? En el sentido de que el futuro, ese futuro que veíamos cuando éramos adolescentes en el agente Super 86 con su zapatófono, ese futuro ya está aquí. Por lo tanto, ya es inmediato. Las administraciones, los funcionarios, no podemos estar aguardando la llegada del futuro. El futuro ya ha llegado. Y si no ha llegado, y para quien no haya llegado, pues malamente. Entonces, lo que pasa es que después de contar, Alfonso, su magnífica anécdota londinense de mundo feliz sin registradores de la propiedad, pues yo me he dado cuenta que la mía era una palabra polisémica y que lo inmediato, porque ese futuro que esperamos ya está aquí, también es inmediato porque esa administración gestiona las cosas de manera inmediata. No le ha dado tiempo al nuevo propietario a salir de la oficina para llegar a su casa y ya tiene toda la información en su dispositivo. Eso sí, no se la puede descargar, parece ser, no la puede imprimir, pero la tiene. ¿Qué más da? ¿No? Por lo tanto, estamos
ante un cambio de paradigma. Para mí esa es la esencia, un cambio de paradigma. Pero un cambio de paradigma que sobre todo, y no es por hacer un juego de palabras, tiene que ser el paradigma del cambio. Tenemos que cambiar el chip totalmente. Quizás la siguiente generación, o la anterior, más que nada, la anterior a nosotros no pueda ya. Pero nosotros, y quienes vienen detrás, por supuesto, esos lo tienen ya, vienen de fábrica, nosotros tenemos que cambiar el paradigma. No se trata de todos aquellos pasos que yo daba con la administración en papel, los voy a dar ahora solo que tecleando. No, es que tienen que ser unos pasos distintos. Tiene que ser un proceso distinto. Estarán sustentados en la misma ley, por supuesto. Esta mañana Javier Barbadillo nos hablaba y hacía una referencia a nuestra maestra de muchos, doña Carmen Pescador del Hoyo y don Luis Sánchez Belda, como ellos mismos hace 52 años ya veían que esa realidad tenía que estar ahí. Muchos esquemas no habrán de cambiar, pero otros tienen que cambiar radicalmente y tenemos que ser nosotros, ciudadanos, como tú bien dices, y administradores a la vez, quienes seamos esos agentes del cambio. Yo creo que esa es la primera línea maestra que tenemos que seguir. A partir de ahí, pues iremos viendo muchas más cosas. ¿Vas a decir palabra? ¿Palabra de qué? De añadido Paso a esto. palabra. Pasas palabra. Bueno, pues la mía es la última palabra. Entonces, es por la tarde, son las 5, hora taurina por excelencia. Confiar en mí, pensar todos, si estuvierais en esta mesa sentados en nuestra posición, ¿qué palabra se os hubiera venido a la cabeza? ¿La tenéis pensada? Sí. Voy a contar 3. La decís todos en alto y fuerte, sin miedo, ¿vale? 1, 2 y 3. ¡Ahora! A ver, vamos a ver. El concepto alto y sin miedo, en fin, vuelvo a contar otra vez, ¿eh? Pensar la palabra que se os viene a la cabeza. Hemos dicho sin papeles, inmediatez, ¿qué más hemos dicho? Colaborativa. Inmediato. La podéis repetir si os ha gustado mucho. No, esa no la hemos dicho todavía. Ese es el truco. Esta no vale decirla. A la de 3, ¿eh? 1, 2 y 3. Inmediato. A todos les ha gustado inmediato. ¿Quién era el de inmediato? Servidor de ustedes. Bueno, va ganando Pepe Nogales. La experiencia Yo en es un realidad grado. he oído inmediato, pero la que más he oído es transparencia, que es la que nos falta en esta mesa. ¿Qué palabra es la fundamental? ¿Para qué vamos a hacer todo este esfuerzo ingente? ¿Para qué vamos a cambiar? Vamos a cambiar para poder ser transparentes. No me refiero a la parte pornográfica, no me refiero a la parte política, de que seamos... No, me refiero a que seamos transparentes dentro de la organización, a que los propios tramitadores sean capaces de hacer una gestión limpia en la que van aportando valor e información en cada uno de los pasos. A esa transparencia me refiero. Me refiero a que seamos transparentes en que el ciudadano tenga de verdad un acceso y que ese acceso proporcione una participación y esa participación nos lleve a la colaboración. La transparencia va a ser al final el corazón que va a unir muchas de las partes que hemos comentado aquí. La confianza, ¿cómo vamos a confiar en algo que no vemos, que no podemos acceder, que no podemos... La transparencia es el generador por excelencia de confianza para el futuro. ¿Cómo vamos a ser capaces, lo que os decía, de participar o de colaborar si no somos capaces de tener esa información comunicada, conectada? Eso solo se hace gracias a la transparencia. ¿Cómo vamos a poder, desde la parte de la gestión documental o de la archivística, crear verdadero valor en el trabajo que estamos haciendo si no somos transparentes? Si el ciudadano no puede acceder a toda la información que necesite y que quiera en el momento que necesita y que quiere. Es inevitable que, bueno, en fin, yo tengo que defender mi palabra, lógicamente, pero estáis todos de acuerdo en que transparencia es la gana por goleada. Ahora ya pues que sepas que a mí me gusta mucho tu palabra. Espera, que no he terminado. Ah, me bueno, queda una pues cosa solo. nada, pues no se me vaya la idea. Quiero añadir solo, estamos hablando de gestionar documentos electrónicos, pero es mentira. Estamos hablando de gestionar datos electrónicos. Yo creo que eso ya ha sonado a lo largo de toda la mañana y de todo el día de hoy. Mañana supongo que en el remate final seguiremos insistiendo sobre eso, ¿no? Estamos creando un entorno estructurado, facilongo de momento, que es el de creo expedientes, creo documentos de esos expedientes y los estructuro en un archivo electrónico. Eso es relativamente fácil. Pero la realidad que tenemos es que el acceder a la información, la verdadera transparencia, la verdadera gestión va a venir de la mano de los datos, de la gestión de la información y de que un ciudadano
pueda entrar independientemente de dónde esté su información, independientemente del silo, como decía Beatriz, en el que se encuentre, de manera absolutamente transparente a esa estructura que nosotros tenemos que crear, ¿no? Que montar de alguna manera. Sí, que decía yo, al hilo de lo que estabas contando, por la polisemia, que decías tú, a mí la palabra que más me gusta es sin papeles, porque me parece la más incluyente de todas. Pero tenemos sin miedos, sí, y pregunto yo, ¿y el futuro cómo lo veis? Sin funcionarios, sin archiveros, trabajando en casa, teletrabajo. A mí eso me preocupa mucho, ¿eh? Yo eso sí que... ¿Cómo abordamos? Ahí, vamos a ver. Por romper el orden. Sí, ¿qué perfiles van a...? Sí que es verdad y sale de vez en cuando el tema, nos da un poco miedo porque claro, estamos hablando, en esa transformación va a haber inteligencia artificial, está habiendo trabajos que desaparecen o que van a desaparecer, muchos repetitivos, contabilidad y tal, no estarán, habrá otros. La manera de trabajar, ¿para qué queremos ir a un despacho, a un sitio físico, a un edificio? La oficina hoy en día te dan un móvil y te dan un portátil, de hecho hay muchos funcionarios que trabajan así, parte presencial, parte no, es decir, todo está cambiando. Entonces, el reto está en asumir que hay unos trabajos que van a desaparecer, que nos tenemos en esa transformación. La primera es por nuestro propio trabajo. Yo creo que seguirá habiendo funcionarios, pero con otros trabajos, con otros planteamientos, con otras responsabilidades y sobre todo con otros sistemas de selección. Preparar funcionarios o seleccionar funcionarios a base de la repetición de más o menos temas no parece lo más adecuado en el futuro. A lo mejor nos tienen que exigir si sabemos operar con determinados programas electrónicos, por ejemplo, y otras cuestiones, ¿no? Eso tiene que ir cambiando. Sí, pero habrá funcionarios, seguro. Sí, pero tú apuntabas lo del teletrabajo, y a mí, yo egoístamente lo encuentro ideal. Pero yo me pregunto, y además, o sea, tú desde la posición donde estás, quizás yo desde donde esté, yo vivo en un ayuntamiento de 6.000 habitantes. ¿Tú crees que la transformación va a ser lineal o va a afectar de igual manera a nuestro querido Ministerio de Hacienda que a un ayuntamiento pequeño? No, estaba diciendo que la transformación, la posición de él y lo del teletrabajo, que yo soy un gran defensor del mismo, me encantaría, pero a veces ¿no os parece que nos ponemos en la posición desde donde estamos vemos un mundo y se nos olvida que hay tres mundos más allá, y sobre todo el mundo de administración local? Yo vivo en un municipio de 6.000 habitantes que yo no me imagino que en ese municipio haya teletrabajo. Uy. ¿Por qué? A ver, el bombero no. Porque por ejemplo, en el caso de los ayuntamientos, esa oficina municipal es muy importante para los vecinos. Y esa transformación, que es transformación del modus operandi de la corporación, de la organización, ¿cómo hacemos el esfuerzo para que esa transformación sea también social? Perdona, para los vecinos no es importante la oficina, es importante el servicio que le da la oficina. No, y el señor que está allí. A ver, yo creo que sí. Sí. En gente normal. Pues eso digo, que a veces es que nos ponemos como desde aquí y nos olvidamos de que existe otro mundo que es real. Nada, esos son nativos digitales. Claro, esto... Sí, la prueba es la oficina del banco. Sí. ¿Cuánto tiempo hace que no vais a una oficina del banco? Yo ni tengo Salvo que el cajero sea un señor estupendo o una señora estupenda, amables y tal y eso, ¿cuánto tiempo hace que no vais? Es más, ¿qué cabreo os agarráis si tenéis que ir a la oficina del banco? Pues yo ayer, porque me querían cobrar 10,70 euros de una comisión absurda y tuve que, en el cajero automático, y tuve que entrar al interior para protestar. O sea que siempre, la atención presencial siempre va a ser necesaria. La última consulta que yo atendí en el archivo municipal de Alcalá de Henares ayer fue responder a un señor de Vietnam. Y a los 3 minutos me respondió, y además saludos desde Vietnam, no sé qué, tal. Nos ha pedido una información, se la hemos dado. Dentro de poco, incluso ayer mismo,
lo suyo sería que ni siquiera yo hubiera tenido que atender esa respuesta y que el señor español residente y profesor en una universidad de Vietnam hubiera podido buscar la respuesta a través de nuestra web. Eso hubiera sido lo suyo. Pero habrá otras personas a quienes seguiremos siendo necesarios. Yo cuando he hablado de archivos, nos ha tocado muchas veces hacerlo, yo he puesto muchas veces un ejemplo que me encontré visitando el Archivo Nacional de México, en el Palacio Negro. Una antigua prisión panóptica, preciosa, muy bonita, y de pronto me llevan a la sala de investigadores, en esa visita que me hicieron, para mí solito, y lo que había allí eran puros campesinos con el gorro grande mexicano y el poncho, y pregunté, digo, ¿y esto? Dice, no, es que vienen a buscar los títulos de propiedad de las tierras que la Revolución le dio a sus padres. Esos señores necesitan una atención presencial todavía, esas personas. Luego, en este momento, dentro de 20 años será otra cosa, pero en este momento tenemos que compaginar, creo yo, esas dos realidades. No tanto por nosotros, que debemos tener la documentación y la información dispuesta para ser servida a todo el mundo, no tanto por nosotros, sino, como tú bien dices, por alguna de esas personas, algunos entornos donde no hay internet, donde no hay fibra, donde no hay ciertas comunicaciones, y no nos tenemos que ir muy lejos, ¿eh? Por lo tanto, son sitios y son personas que todavía necesitan de nuestra atención presencial. Estamos en un momento biunívoco, y por lo tanto tenemos que... Entra. No, digo interrúmpeme. Que... No, estamos... Y por lo tanto tenemos que seguir en esa tarea, preparándonos para ese futuro que ya está aquí, de hecho, pero que no es un futuro nítido, recortado. Esto es así, no. Hay muchas cosas que están difuminadas porque la realidad todavía es la que es. Claro, o sea, yo estoy de acuerdo en que no van a decir, y mañana o el día 1 de enero todos nos vamos a nuestra casa y a hacer teletrabajo. El 1 de enero no, pero octubre del 18 sí. Del 18 ya nos vamos. Claro. Yo lo que sí que es verdad, y lo que decía también Gerardo, es que lo que sí que veo, bueno, por un lado sí que... creo que los archiveros vamos a seguir existiendo, fíjate, nos llamaremos como sea, porque total, como todos nos llaman de cualquier forma, archivadores, gestores o lo que sea, pero esto es lo bueno de ser no siempre decimos que somos una profesión transversal, ya que estamos ahí, siempre hemos movido hilos que no se veían. Quiero decir, nosotros no somos tampoco los de ventanilla en muchos casos, pero sí que haya una buena gestión documental hace que las cosas funcionen. Que no se vea quién lo haga, administración electrónica, no significa que no sigamos haciéndolo. Lo que sí que estoy de acuerdo con Gerardo es que necesitamos transformarnos. O sea, no nos van a llamar a los archiveros si no damos respuesta. No nos van a llamar a los archiveros si no sabemos cómo adaptarnos a determinadas cosas. Y eso sí que es verdad que necesitamos transformarnos, seguir creciendo como colectivo, y claramente va a seguir habiendo gente que tenga que estar en el Archivo General de Simancas, por Dios, y viendo el cubo de Carlos V, pero luego a la vez también tendremos que haber otra administración y unos gestores de la documentación que genere esa administración. Y también estoy de acuerdo con Gerardo, y tantas veces dicho esta palabra, me sorprendo a mí misma, en que hay que variar la selección de cómo entra el empleado público. En nuestro caso, yo estoy pensando en nuestras pruebas selectivas de archivero, y me imagino que también pasa en las pruebas selectivas TIC o en las pruebas selectivas de gestores de la propia administración. Hay que también cambiar un poco yendo hacia un paso más. ¿Por qué? Porque yo soy medievalista o estudié historia medieval y aprobé las oposiciones porque si fui capaz, solo aprobamos medievalistas en mi oposición. Ninguno estamos trabajando en ningún archivo histórico, y ahora mismo me ponen a ver pergaminos, igual me entra ahí la urticaria. Pero lo que quiero decir es que está claro que sí que necesitamos una serie de herramientas, que nosotros tenemos que dar herramientas a la administración, pero la administración también nos tiene que dar herramientas, y muchas de estas herramientas van a hacer que nos transformamos como colectivo, y es lo importante también, el ir cambiando. No queremos ser Bofarul
es el archivero que había en la Corona de Aragón en el siglo, lo que queremos ya es ser referente en otro sentido, y en eso creo que sí que somos, y suena un poco tal, pero está claro que esto interesa y somos nicho de mercado, y estamos entrando en lo que es interesante para la administración también, cuando antes éramos los finalistas, los que estábamos ahí cuando ya estaba todo al final. Ahora tenemos que ponernos en primera fila, nos llamemos como nos llamemos. ¿Tú quieres comentar? Acabo de llegar. Por eso no estás condicionado. No estoy condicionado. ¿Tú crees que los cambios en el rol de los empleados públicos, cómo ves tú que nos puede afectar? ¿Vamos a hacer teletrabajo? ¿Vamos a estar en casa? A ver, yo creo que fundamentalmente van a ser personas con otra visión distinta a la que nosotros tenemos. Es decir, es gente que va a surgir de una formación, con una formación distinta, y de hecho hay una mesa que va a hablar sobre el tema de la formación y que va a tener otra dinámica de trabajo radicalmente distinta. No le va a preocupar lo mismo que nos preocupa a nosotros, yo creo, porque son personas que, como decía antes, yo insisto, que están surgiendo de una sociedad o de un perfil totalmente distinto, que ya están acostumbrados al uso cotidiano de estas herramientas y que los documentos electrónicos, es decir, que nosotros utilizamos los billetes de avión, utilizamos un montón de documentos que salen directamente en esos soportes, pero ellos lo están haciendo desde pequeños. Y esos son los que de alguna manera van a tomar nuestro relevo. Otra cosa es que las entidades públicas dispongan del dinero y de los presupuestos como para contratar a ese personal, porque es uno de los temas que a mí me preocupan, y es que las administraciones públicas están tendiendo a eliminar puestos de trabajo. Y ese es un problema que tenemos, aunque sí que es cierto, y coincido con lo que decía Beatriz, que sí que es una oportunidad, pero es una oportunidad para gente que viene con otra línea de formación totalmente distinta a la nuestra. Insisto, estamos en un momento totalmente de cambio, y eso se tiene que contar de alguna manera. Antes de Julia, hay una palabra que dices, por favor, ¿quién eres? Identifíquese, por favor. No, tú, dinos quién eres. Yo soy Alonso, del Archivo Histórico de Gandía. Más que nada me preocupaba el tema de que es evidente, por supuesto, que estamos ya en un cambio de paradigma, que eso está transformando, nosotros tenemos voluntad de transformar la administración en la que estamos, pero lo que no tengo tan claro es que todo esto, en definitiva, a lo que creo que nos debe llevar, o supongo que todos estamos de acuerdo, que nos debe llevar a una transparencia, a un buen gobierno y, en definitiva, a un instrumento, a que la administración sea un instrumento para una sociedad más madura democráticamente. Entonces, eso creo que estamos de acuerdo con eso. Pero lo que no veo tan claro es que la dinámica política esté alineada con lo que nosotros estamos hablando aquí. Y lo que no tengo tan claro es que la misma ciudadanía esté realmente tan alineada con lo que nosotros estamos hablando aquí. Es decir, ¿se consultan realmente las bases de datos que son públicas, los portales de transparencia, etcétera? Más allá de los sueldos de algún político y alguna cosa más, parece ser, por lo que yo sé, que no demasiado. Es decir, que el punto de llegada de todos estos esfuerzos yo creo que están en una mayor madurez democrática, pero si hacemos un gran esfuerzo nosotros, pero no tenemos el estamento político que está en otra onda, digamos, y el estamento social o la base social que realmente necesita y consulta y interactúa con nosotros, eso es lo que no veo claro. Yo pienso que esto pasa un poco como acabamos de pasar a Navidad prácticamente, aunque ya nadie se acuerda, pero pasa un poco como las botellas, ¿no? En Navidad parece que no quieren abrirse, pero al final la presión tira, ¿no? Esto pasa un poco lo mismo. El nivel político pues estará taponando, entre comillas, la entrada, en algunos casos, en otros no, hasta el momento en el que la presión ya no sea soportable, ¿no? Y eso tenga que salir para afuera. Pero en cualquier caso, yo sí que quería responderte a uno de los temas, digamos, que tú has apuntado y que a mí me parece importante en las organizaciones,
es el hecho de que nosotros, a día de hoy, la parte de transparencia y cómo vamos a gestionar eso de alguna manera, tiene que conseguir que tenga un valor añadido, ¿no? Y que consigamos poner eso en valor. No nos vamos a flagelar como colectivo profesional, pero os lo decía esta mañana y yo insisto en eso y hay muchas corrientes que lo defienden también, ¿no? ¿Por qué vas a consultar un dato o un expediente que sea, y voy a ser fina, una birria de dato o una birria de expediente? Pues no interesa, ¿no? Cuando se produzca información de calidad, se puedan consultar expedientes a un nivel de calidad, haya documentación a un nivel de calidad, lo consultarás. Ejemplo súper facilón, las rebajas. Si tú te metes en tu tienda que más te gusta y en rebajas solo te deja acceder a zapatos, pues al final te vas a ir a la tienda, vas a decir, joder, qué porquería, porque yo quería ver chaquetones, camisas, blusas, todo, pero solo veo zapatos. Yo creo que eso es un poco lo que le pasa a la transparencia a día de hoy, ¿no? Estamos ofreciendo transparencia de muy baja calidad, con datos de muy baja calidad y expedientes de muy baja calidad todavía. Es muy difícil que el ciudadano, encima de lo que le va a suponer de esfuerzo, entre a intentar digerir esa, no sé, porquería, vamos a decirlo así, en fin, ¿vale? Tenemos que hacer un trabajo, lo que digo, no echo la culpa a los gestores de documentación o a los archiveros. No, lo que tú dices es un compendio, hay quizá un bajo interés político o esto evoluciona y cuando llega a ciertas cotas se queda paralizado. Bueno, sí, puede ser que esa circunstancia se dé, pero habrá un momento en el que eso ya no sea posible pararlo y cuando eso llegue tenemos que estar preparados para que nosotros encima de la mesa pongamos un dato potente y podamos realmente, dice Jordi Serra en algunas presentaciones, ¿contra quién competimos? ¿Contra Google? ¿Qué nos ofrece Google? Todo. Es que las administraciones no estamos ofreciendo todo, estamos ofreciendo que un 1%, un 2%, ¿de qué manera? PDFs chungos, cosas que no se pueden reutilizar. No, es que eso no es transparencia, no la estamos dando, entonces no se puede consumir. Eso es mi punto de vista. A lo mejor es un poco destroyer, que yo soy un poco destroyer, pero vamos, yo pienso eso. Muy breve para que pueda intervenir si eso. A ver, yo intentando reconducir un poco, o sea, es al hilo de lo que decía Sonia y de lo que ha dicho antes el compañero, vamos a ver, no podemos analizar el futuro con nuestra mentalidad de hoy. Bueno, sí podemos, sí lo hacemos, pero esto no nos lleva a nada. Vamos a ver, ahora mismo, y es imperceptible porque ya estamos acostumbrados, vamos a coger el autobús y resulta que hay un cartelito electrónico que te dice los minutos que tarda en llegar un autobús o tal. ¿Hay masas leyendo ese dato? No, los que lo necesitan lo tienen y eso está implicando más calidad, está implicando que los autobuses tengan una ruta y cumplan, está cambiando el mundo, o sea, no podemos medirlo por decir, oye, que hemos puesto esto y que resulta que es que solo lo miran al cabo del día 200 personas y nos ha costado tanto. No, miran los 200 que les hace falta. Y además, el hecho de que esté ese dato ahí implica un cambio en la manera de ser, de actuar y tal, esa transparencia. Entonces, yo creo que son cosas irremediables que nos lleva, que el mundo está cambiando y que no podemos... claro que el político se resiste a que haya transparencia, porque un poco le dificulta su vida. Pero a pesar de eso, una ley de transparencia que nos gustará más o menos y que es mejorable, pero ya hemos dado ese paso. Entonces, eso va cambiando las cosas, no podemos medir si se mira o no se mira y tal, nos va cambiando. Y luego ya es que además los datos tienen otra historia, es que no son los datos que almacenamos, que tenemos, que gestionamos, es que las máquinas intercambian datos entre sí, están intercambiando, y esto nos está cambiando también la vida sin que tengamos que estar gestionándolo. Es que ese mundo de datos abiertos, ese mundo de transparencia y tal, es parte de lo que nos está llevando hacia otra cosa que debemos entenderla distinta. Sí, Julia, de que tú querías decir algo. Nada, por un par de cositas. Mi nombre es Julia María Rodríguez, soy archivera municipal jubilada y presidenta de la Asociación Española de Archiveros en la Federación de Navarra. Bueno, el cambio de perfil de los archiveros sabemos todos que empezó en los años 80. Allá por el 82-83, una buena mañana, llegas al ayuntamiento y donde había máquinas de escribir, empezamos a ver unos ordenadores con instalaciones tremendos y el primer curso de cómo manejar aquello que ya no era la máquina de las margaritas, sino que era un ordenador. Bien, en 1983, el INAP, primer curso de informática para archiveros, junio de 1983. Otro año de cambios, un año de calor tremendo, donde por la tarde no nos enterábamos de nada
yo también. Allí empezó el cambio y allí empezamos a pensar todos de otra manera. Hicimos las primeras bases del área, no el concepto que tenemos ahora de documento y el de documento electrónico, que más o menos lo hemos comprendido. El problema que yo veo ya desde la distancia de que está afuera es que no se han hecho campañas informacionales para los usuarios. Solo los usuarios más instruidos saben cómo acceder al documento electrónico. Porque en Alcobendas le ponías la base de datos, le buscabas el documento al ciudadano, le decías, este es, y me decía, ¿y ahora qué hago? ¿Qué han faltado? Han faltado y están faltando campañas informacionales para los vecinos, para los ciudadanos. Solo, insisto, algunos más instruidos saben cómo manejarse. No veo que ningún gobierno desde aquellos años hasta acá haya hecho campañas informacionales para acceder a una documentación electrónica. Hacen cursos para mayores, 5 minutos. en la Casa del Pueblo, en la Junta de Distrito, y no sé qué, pero eso no es. Y ahí es donde veo que está fallando. Nosotros hemos cambiado el perfil. Estamos respondiendo en la medida que podemos. Pero ¿qué pasa con el ciudadano de a pie? Sobre todo los que en este momento tienen más de 50 años, que saben manejar su ordenador y su correo electrónico, pero entrar a la administración cuesta bastante. Y hay páginas web que es imposible. Te vuelves loco buscando. Yo he tratado de descargarme varias veces el contrato que tengo con Movistar y al llegar a contrato y descárguese la pantalla en blanco. Lo he intentado 18 veces. Gracias. Campañas informacionales, porque nosotros sí hemos sido capaces de cambiar nuestro perfil. De hecho, lo estamos cambiando. El mío ya no es el de Sonia, ni el de Eugenio, ni el de Alfonso. Está muy por debajo. Habéis ido avanzando. Pero ¿qué pasa con la población? ¿Qué pasa con el ciudadano de aquí? Hay una cuestión que creo que apunta Julia y que es muy importante, que a lo mejor se nos está pasando, la gestión del cambio. Es decir, planificamos, dibujamos, pero igual se nos está olvidando hacer una gestión del cambio más incisiva. Y como me dicen que nos faltan 5 minutos, os voy a hacer una pregunta general que además tiene que ver con esto de la gestión del cambio y que a mí me tiene un poco de aquella manera. Por lo que he visto esta mañana y por lo que venimos leyendo y por donde un poco intuimos que circula este mundo. Es decir, desde el punto de vista profesional, y no solo los archiveros, sino todos los perfiles profesionales de la organización, el modelo que se nos dibuja es pasar de la autarquía o de modelos autónomos a colaborativos. Hasta ahí más o menos estamos todos de acuerdo, ¿verdad? Pero por otro lado, el contenido informativo de los documentos va por un lado, la forma y el soporte, y la forma, el formato y el soporte del documento va por otro lado, y por lo tanto casi llegamos a la conclusión de que no tenemos documentos. Entonces, digo yo, ahora que trabajamos colaborativamente, no vamos a tener documentos. Cuando trabajamos cada uno por su lado, ¿sí? ¿Qué concluimos con esto? Porque además, se nos fue Beatriz, están las políticas de preservación de documentos o de datos, o de estructuras de datos o estructuras de metadatos que se van a manifestar en documentos. De aislar a compartir, de compartir a desmaterializar y de desmaterializar a preservar. Cerramos el ciclo y ¿cómo lo hacemos? Bueno, yo un poco al hilo... añadir la cuestión económica, porque va a pasar como en el 19, y como a partir de las pragmáticas de los Reyes Católicos. Los ayuntamientos más adinerados fueron los que edificaron ayuntamientos que en menos de un siglo, como es el caso de mi pueblo, quedaron pequeños. Por ese ayuntamiento es un museo que está magnífico en la plaza del ayuntamiento de 1615. Quienes han tenido más dinero fueron adelante y quienes no lo han tenido
Sí, Julia, perdona, un poco por seguir un poco con la línea argumental. Hay veces que yo vivo en Leganés, soy el archivero de Leganés, vivo en Leganés y vivo en la zona más alta de Leganés, y hay veces que cuando paseo pienso en qué pensarían los vecinos de Leganés de hace 50 años, cuando Leganés tenía 6.000 habitantes, ahora somos 200.000, si vieran la ciudad que hay ahora mismo. Es decir, ellos vivían de la agricultura, de la ganadería, poneros en esa situación. Pues esa es la situación en la que nos tenemos que poner con la revolución digital dentro de 50 años. Es decir, posiblemente lo que nosotros ahora estemos discutiendo esté superado y habrá otras estructuras totalmente distintas, ¿vale? Yo creo que eso es lo importante. Y luego, por otro lado, y volviendo un poco a la tierra, Alfonso, Beatriz y yo estuvimos hace muy poco en una reunión que hubo una charla sobre el acceso en el Consejo de Transparencia. ¿Te acuerdas? ¿Vale? Era curioso que los periodistas que estaban allí, muchos de ellos no sabían que podían acceder a los archivos. Y ni siquiera sabían cuál era el procedimiento, ¿vale? Y esto lo voy a ligar con otra cosa, y es la transparencia de la que hablaba antes Sonia. La transparencia, nosotros somos un factor fundamental en la transparencia, porque el archivo tiene la transparencia del continuum de los documentos de nuestra organización. Me dicen que nos queda un minuto. Se van agolpando las ideas, pero yo creo que es muy importante. Yo he hablado de que el paradigma del cambio no puede ser otra cosa que el cambio de paradigma. Es decir, si la administración no cambia su modus operandi, no habrá hecho nada. Y no consiste en cambiar el papel por la información electrónica. No consiste en eso. Consiste en cambiar la actitud. Yo en noviembre estuve en Mérida en un congreso estupendo que organizaron allí. Yo voy a Mérida todos los años. Nunca me han mandado nada, pero como esta vez me alojé en un hotel, desde entonces todas las semanas recibo información de Mérida. La administración no hace eso conmigo. Yo pago mañana un impuesto de lo que sea, pero no me manda la información del siguiente impuesto que tengo que pagar, ni me manda el formulario. Es decir, la administración, no yo archivero. La administración, en términos generales, tiene que adoptar un paradigma distinto con el funcionario, con el empleado. Tiene que adoptar un paradigma casi, no voy a decir agresivo, pero sí hiperactivo, siendo la administración quien interopere con el administrado. Y esa es la principal manera de cambiar realmente el paradigma. Para mí no hay otra. Bueno, Gerardo, puede haber otras. ¿Te reafirmas en Sin Papeles? Sí. Después de ver todo este panorama. Sin papeles, con todo lo que ello implica. Sin papeles, sí. ¿Y quieres añadir algo más? No. Sin comentarios. Sin papeles y sin comentarios. Yo pienso, esta mañana he iniciado el día aquí donde lo voy a terminar prácticamente hoy y con una ponencia que llevaba por título Viaje a la Luna. Y entonces sigo pensando lo mismo. Hemos tocado tierra en la Luna, una tierra que es una arena ahí un poco rara, y resulta que no solo está la Luna, que hay un montón de planetas, estamos en un entorno mucho más amplio del que pensábamos. Yo creo que el archivo electrónico, que toda esta fase que estamos pensando es solo un pasito, es un pasito torpe todavía, una traducción simultánea de lo analógico a lo digital, que eso tiene que ir cambiando. Y decíamos cuando estábamos preparando la mesa, y es así, los que estamos aquí todos, porque eso lo decía también en la inauguración Miguel Ángel y me alegro además de que lo dijera, la gente que estáis aquí hoy, los que estamos haciendo el esfuerzo desde este lado y los que lo estáis haciendo todavía más por escucharnos desde ese otro, estáis aquí porque tenéis interés, queréis que esto cambie, queréis aportar vuestro trabajo, vuestro valor a la organización. Eso es tan potente que estoy segura de que lo conseguiremos. Ahora, que estamos todavía muy lejos porque estamos intentando imaginar algo que no sabemos qué es y que no concebimos, porque imaginamos la administración de los que no están siendo administrados todavía, pues ese es el secreto, ¿no? Esa es la magia de los proyectos en los que nos vemos involucrados, desde mi punto de vista, ¿no? Que tenemos la libertad de crear y de imaginar el mundo perfecto que querríamos dejar en la administración para esos que vengan después y que todavía no están siendo administrados. Bien, pues ya con esto finalizamos.
lo que nos depara el documento electrónico y lo hacemos con 4 datos para un posible esquema de metadatos del documento electrónico que tenemos aquí. Sin papeles, sin miedos, colaborando, sin inconsistencias, con inmediatez, con transparencia y con una necesidad, que apuntaba Julia, de una profunda gestión del cambio. Y del conocimiento. Pues muchísimas gracias y nos seguimos viendo.